Le toca hablar a Juan Domingo Santos, que es arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Granada, y aparte de muchos premios y nominaciones y esto, ganó el primer premio junto a Álvaro Siza en el concurso internacional del Atrio de la Alhambra. Su ponencia bueno, pues, va de este trabajo de transición, de respeto, de preexistencia, y que, bueno, y que te dejamos para que nos hables. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias, Toni, Jordi, Nuria, por la invitación aquí a estar en estas jornadas, ¿no? Este seminario. Y bueno, yo vengo a hablar de esto, ¿no? Del Atrio de la Alhambra, un proyecto, un concurso que gané junto con el arquitecto Álvaro Siza en el año 2010. Y bueno, yo voy a lanzar previamente una serie de... En la ponencia mía, en esta presentación, voy a lanzar una serie de ideas, ¿no? Cuyo resultado es el proyecto que hicimos y que abordamos, ¿no? Bueno, para mí ha sido un honor, por un lado, trabajar en la Alhambra y trabajar junto con Álvaro Siza, ¿no? Para mí es un sueño. Yo desde pequeño, digamos, yo he jugado en la Alhambra, mi padre trabajaba en la Alhambra en un estudio de arquitectura, era aparejador, fantástico aparejador, y yo desde pequeño me gustaba ir con él, subir hasta allá arriba, hasta la Alhambra. Subíamos andando, me llevaba por el bosque de la Alhambra y jugaba al fútbol en el Palacio de Carlos V. O sea, yo tengo una noción sobre el patrimonio muy particular. Sí, que me ha hecho subirme a torres, meterme en fábricas abandonadas y también ocupar lugares como este, como el Palacio de Carlos V, que se convertía en un lugar de juegos, cosa que hoy, por ejemplo, sería impensable, ¿no? Pero hace poco, no hace mucho que esto sucedía. Y por otro lado está también esa otra fascinación como arquitecto, pues, que produjo en mí cuando estaba estudiando las piscinas de Lesa de Palmeira de Álvaro Siza y que me hicieron ir a conocerlo y buscar como un deseo, ¿no? Nunca pude pensar que esos juegos de niño, allí en la Alhambra, en los que incluso me dedicaba a tirar higos maduros a los turistas para expulsarlos del monumento desde la parte alta donde estaba el estudio, que acabaría haciendo un proyecto para los turistas, para los visitantes al monumento, junto con un arquitecto como Álvaro Siza. Para mí ha sido un privilegio hacer esto, ¿no? Entonces voy a contar un poco todo esto, cuál es la situación de cómo surge este proyecto y lo voy a enmarcar dentro de una serie de reflexiones, ¿no? Esta es una imagen de la Alhambra parcial, ¿no? Se ve en primer lugar la Alcazaba con los restos de la Alcazaba, la zona castrense. Detrás está el Palacio de Carlos V con los palacios. Y más arriba, aunque ya no se ve, estaría la Alhambra Alta, toda la zona de secano, que es la Alhambra industrial, y toda la estructura residencial que rodearía al sultán, ¿no? Bueno, ahora mismo, ¿qué diferente, por ejemplo, sería esta imagen? Y ya que estamos hablando de Roma, Al-Ándalus, con esta otra imagen que es la de Villa Adriana. Villa Adriana, la diferencia, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pero yo quiero centrar la atención sobre esta cuestión, y es que la Alhambra existe gracias a que se ha ido transformando a lo largo de la historia. Mientras que Villa Adriana es una ruina arqueológica y que con el tiempo acabará por desaparecer. Habría que pensar que desaparecerá. Cada año está perdiendo gramos de esa construcción, salvo que un día se entierre y se preserve. Habría que pensar, ¿no?, que desde su expolio quedó así, quedó abandonada, hasta, sin embargo, la Alhambra. La diferencia es que este lugar ha estado vivo y permanente durante todo este tiempo. Desde que Muhammad V, desde la dinastía nazarí, Muhammad I, y toda la dinastía nazarí construyó este lugar hasta hoy, la pregunta sería, que nosotros nos haríamos, ¿no?, sería que ¿qué Alhambra es más cierta? ¿Aquella que se pierde en el tiempo, la de los reyes, los sultanes islámicos, o la que nos ha tocado hoy vivir? ¿Qué Alhambra es más cierta? ¿La del mundo islámico? ¿La que quería construir Carlos V en ese sueño que él tenía por construir una especie de villa exótica islámica en el interior de un palacio renacentista cristiano? ¿La de los viajeros románticos del XIX?
o quizá, bueno, la de los impresionistas franceses y españoles, la de los turistas de hoy. ¿Qué Alhambra es más cierta? Yo creo que todas las Alhambras son igualmente ciertas. Hoy nos ha tocado vivir esta. Supongo que jamás Muhammad V podía pensar que un grupo de japoneses podrían entrar en aquellos palacios, ¿no? A ver esto, ¿no? Como tampoco podemos imaginar qué es lo que será de la Alhambra dentro de 200 años. Lo que sí es cierto es que este lugar existe en la medida en que se ha estado constantemente transformando. Y esa transformación es lo que asegura su supervivencia. Solo transformándose, no momificándose, ha conseguido pervivir. Aun a pesar de que eso ha significado perder su condición de ciudadela islámica. Es decir, la Alhambra no es un lugar arqueológico. La Alhambra no solo es un lugar arqueológico, no solo un lugar de historia, sino que es un lugar que constantemente se actualiza y está vivo. Y esto a mí me parece muy importante. Bueno, traigo aquí algunas imágenes, por ejemplo, de las operaciones del mismo el emperador Carlos V, o sea que conocemos la intervención de Machuca, ¿no? Del palacio, pero hubo otras intervenciones. La primera que veis arriba es la que hace Carlos V después de que se casa con Isabel de Portugal y viaja y pasa la luna de miel, se casa en Sevilla, va a pasar la luna de miel en 1521 a los palacios islámicos. Lo primero que hace es volver a ocupar los mismos espacios que ocupaban los reyes moros, o más o menos los espacios que ocupaban los reyes moros. Hay una primera decisión de ocupación del lugar, ¿no? Hay una ocupación del rey cristiano, del emperador, que lo que hace es repetir las mismas actividades en los mismos lugares que lo que hacían los sultanes islámicos. Y esa situación le lleva a una incomodidad porque los palacios árabes son pequeños, estrechos para una corte cristiana, y le lleva a abrir, ¿no?, conexiones, a comunicar esos palacios. Esa es una primera intervención. Más tarde decide ampliar el palacio porque las condiciones eran un tanto incómodas, pasaban frío, la reina se quejaba de que pasaba frío, y cuando se marchan deciden hacer una ampliación, que es la que veis en la imagen inferior, la que está en medio, digo, que es la construcción de un palacio, perdón, de una ampliación, que es el Jardín del Indaraja, que se organiza en torno a una estructura similar a las estructuras de los palacios árabes, ¿no? Una secuencia de patios, este último, el patio del Indaraja, que se aproxima a las torres, ¿no?, a las torres, al peinador de la reina sobre el lienzo de la muralla, y que además está construido al estilo mudéjar, es decir, está construido con elementos de reciclaje del mundo islámico, pero siguiendo esa propia estructura, ¿no? Y finalmente abajo está la última intervención, ¿no? La intervención que hace Machuca. Bueno, no se sabe si realmente el proyecto de Machuca, pero sí la construcción. Este palacio renacentista, este es el primer plano que se conoce de la Alhambra, que es el palacio el dibujo que hace, parece ser, aunque no se sabe seguramente, Pedro Machuca en 1528, en el dibujo es maravilloso, en este plano aparece no solo grafiado los palacios antiguos y los palacios nuevos, el Palacio Nuevo, sino también existe una serie de indicaciones que actúa como una especie de mapa del tesoro en el que le va indicando al emperador, el arquitecto, las actividades que se producían en el lugar. Por ejemplo, para que el emperador reconociera estos espacios, le dice: aquí es donde su majestad yacía, aquí es donde su majestad comía, aquí es donde la reina madre, etcétera, ¿no? Va indicando leyendas dentro de los planos que tienen que ver con las actividades y con las funciones que realizaba el rey en esa ocupación primera cuando se casa, ¿no? Bueno, este palacio descomunal, que en principio era mucho más descomunal, mucho más grande, pero que finalmente solo acaba por construirse esto. La intención de Luis Hurtado de Mendoza y el gobernador de la Alhambra y de Pedro Machuca era la de construir un palacio rotondo, aislado, exento, en la colina de la Alhambra, que reivindicara la presencia de una cristiandad, un nuevo poder. Este fue un palacio muy debatido por Luis de Vega, el propio emperador, que no entendía esta solución arquitectónica tan moderna, tan contemporánea, tan extraña, y finalmente el emperador acepta llevar a cabo este proyecto con dos condiciones que me parecen maravillosas, y yo creo que es justamente lo que hace más maravilloso este palacio, independientemente de su solución constructiva, su solución formal,
su solución estructural, que es maravillosa, y son dos. Una primera, y es que hagamos el palacio más grande posible, en ese intento de esa competición que él tenía, el emperador, con Francisco I de Francia, ¿no? El gran constructor de palacios que le encargaba esos palacios maravillosos a Leonardo da Vinci, y Enrique VIII también. Y por otro lado, hay una idea que me parece muy bonita, y es la de acuerdo, pero quiero que el palacio, mi palacio, esté en contacto con los palacios árabes. Quiero que haya una colisión y un encuentro, porque la intención del emperador era pasar del palacio renacentista al palacio cristiano, en esa idea que yo comentaba antes, de construir una especie de mundo exótico oriental en el interior de un palacio renacentista. Algo verdaderamente sensacional que ningún otro monarca podría tener. Y que produce ese encuentro fascinante entre este mundo, el mundo perfecto de Occidente, el mundo ático de Occidente, con este otro mundo oriental. Estos son los dos patios que se ponen en contacto. Inicialmente, el emperador no quería esta conexión. Quería la conexión de ese patio renacentista redondo con Leones, que era la estancia doméstica con la estancia doméstica. Pero finalmente, por un problema de posición del palacio respecto a la iglesia, porque eso hubiera supuesto la demolición de la iglesia, y en una carta que le manda la reina al obispo, el obispo le contesta sobre la posibilidad de tomar la posición de esta iglesia para colocar el palacio. El obispo le contesta que desde Justiniano, que el emperador puede hacer lo que mejor vea, que eres el emperador, el todopoderoso, pero que le recuerda que desde Justiniano eran los emperadores los que conquistaban suelos para hacer iglesia, y no era la iglesia la que cedía suelos para hacer palacios. Esto hace que el emperador, efectivamente, que no quiere entrar en discordia, decida desplazar el palacio y esa conexión establecerla con el patio de Arrayanes. Maravilloso. O sea, es difícil, creo, encontrar un lugar en el mundo donde se produce esta colisión entre Oriente y Occidente con estas dos arquitecturas excelsas. Pero yo, que luego llevará más tarde estos dibujos de Hermosilla y Juan de Villanueva, cuando se hace ese dibujo más científico de la Alhambra y se dibujan los patios y la secuencia en sección de los patios del edificio moderno, de la arquitectura moderna con la antigua. O como decía, esta interpretación romántica de la Alhambra, los impresionistas, la tarjeta postal que le envía Manuel de Falla a Debussy y que le sirve para escribir su composición de su Puerta del Vino, ¿no? Que escribe esta pieza para piano tan maravillosa. O, por ejemplo, el Manifiesto de la Alhambra, ¿no? El viaje que hacen los arquitectos españoles en el año 52 a la Alhambra, porque encuentran allí un depósito de arquitectura esencial contemporánea que hace que, efectivamente, que se traspase el Escorial y, sin embargo, encontramos en esa arquitectura de la historia un referente para nuestro tiempo, que tiene que ver con la manera de trabajar la arquitectura, la relación con la naturaleza, muy importante, porque la Alhambra es una arquitectura, es el Palacio del Agua, ¿no? Es una arquitectura que de la misma manera que Venecia ha hecho del agua una utopía, la Alhambra es una arquitectura que ha hecho, que aspira a convertirse o que aspira a convertir en una utopía la naturaleza, aspira a fundirse con la naturaleza en distintos niveles. A veces es muy literal, a veces es abstracta, a veces funciona por analogía, es metafórica, simbólica, es maravillosa, ¿no? Bueno, hay numerosos ejemplos. Yo creo que es muy interesante esta lectura de una visión contemporánea del monumento, o la posibilidad de reinterpretación permanente del monumento por artistas, por ejemplo, esta estructura castrense de la Alcazaba, por ejemplo, como David Honey y también la dibuja. Y bueno, eso sería una charla, solo el poder hablar de la influencia que puede ejercer un monumento de la historia sobre artistas y arquitectos contemporáneos. Pero hay otro tema que a mí también me interesa y es trasladarlo aquí, y es que es una arquitectura, es difícil también encontrar, no solo ese encuentro entre Oriente y Occidente, y para mí es muy importante pensar que los palacios islámicos existen, porque la Alhambra de hoy es prácticamente una ruina arqueológica, ¿no? Solo se ha preservado, permanece en pie, como todos conocemos, los palacios árabes, pero es precisamente por la intervención que hace Carlos V, sin tener que intervenir dentro del palacio, solamente la decisión de conectar el palacio con el Palacio Islámico provoca una recuperación del Palacio Islámico, sin tener que, como digo, intervenir en él. Y eso es lo que ha preservado este ámbito. Y luego otra cuestión, y es que es una arquitectura que, por un lado, es difícil también encontrar una arquitectura que
que por un lado pues tiene la austeridad, ¿no? Y la sobriedad de la fortaleza, ¿no? Casi monacal, ¿no? Esta cosa, y por otro lado en el interior ocurre todo lo contrario, que es un lugar de la voluptuosidad del palacio, ¿no? Y la manera en que están utilizados los materiales, ¿no? El agua, la decoración, el agua en Arrayanes, todos son valores cualitativos, ¿no? Más que cuantitativos. La cualidad con la que el agua está utilizada en Arrayanes es como un vergel. En el caso de Arrayanes hemos visto que es un espejo, ¿no? En el caso o el agua simbólica, la simbología de la escalera del agua, o el agua del patio de los leones, en la que lo que se está representando es el paraíso perdido, ¿no? Hay un jardín que aspira a convertirse en un paraíso perdido, que es el jardín que se ha eliminado. Para el mundo islámico, la naturaleza, el jardín, nace en el momento en que existe un patio con agua, ¿no? Y todo se construye a partir del agua. O incluso estos albercones al aire libre que se convierten en elementos que estructuran el paisaje, ¿no? La luz también, ¿no? Bueno, yo voy a pasar porque me quiero centrar en algunos temas relacionados con el jardín. El jardín, claro, este es el jardín como conocemos hoy, la Alhambra, el bosque y el jardín. La Alhambra que conocemos hoy, como he dicho, es una Alhambra muy transformada, ¿no? Pero, sin embargo, es una Alhambra que ha ido manteniendo identidad, aunque se le han ido sumando nuevos paisajes. El jardín el bosque, que es un invento del XIX, un invento romántico, porque es impensable imaginar un lugar de fortaleza rodeado de un bosque, ¿no? O sea que justamente lo que el bosque hace es todo lo contrario. Pues, sin embargo, ha llegado un momento en que ha producido esa relación tan indisoluble y maravillosa que es la ruina con el jardín, ¿no? El bosque, la naturaleza y la Alhambra. Y luego nos encontramos frente a todo esto, todos estos valores cualitativos que tiene aquella arquitectura de los sentidos, arquitectura fenomenológica, ¿no? Una arquitectura de la percepción. Aparece una nueva situación que, como digo, un nuevo periodo en la Alhambra que viene ya produciéndose desde la segunda mitad del siglo XX, y es ¿no? El del turismo, ¿no? El turismo, pero ya un turismo de masas, porque la Alhambra ha estado visitada por los viajeros desde el XIX y ha sido un lugar objeto con los orientalismos. El redescubrimiento del orientalismo del XIX provocó unos viajes de numerosos viajeros a este lugar. Pero estamos hablando de este turismo masivo que además todos conocemos y que ocurre en todos los lugares del mundo, ¿no? Los lugares patrimonio de la humanidad. Ocurre en la Acrópolis de Atenas, ocurre en el Museo del Prado, ocurre en Medina del Sáhara, en el Museo del Louvre. Hoy uno de los grandes problemas de los patrimonios es la afluencia masiva de turistas, ¿no? Y este es el tiempo que, por desgracia o por suerte, nos ha tocado vivir. Y este es el tiempo en el que hay que repensar el monumento o hay que leer el monumento desde esta situación, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Los distintos lugares patrimonio de la humanidad pues también se actualizan e intentan resolver este problema. Y la Alhambra pues planteó un concurso internacional para que el monumento más visitado de España, con 3 millones de visitantes anuales, planteó un concurso internacional en el que lo que pretendía era, en este punto que está marcado, organizar, no solo como un proyecto de programa, sino más bien como un proyecto de paisaje que resolviera un programa, ese nuevo acceso al monumento, que canalizara el flujo de esos 3 millones de visitantes, que hoy día, si habéis tenido la oportunidad reciente de ir por allá, pues se producen unas condiciones bastante complicadas. Y además, en esta situación está ese espacio extramuros que está un tanto desarticulado, con construcciones, como veis aquí, fruto del turismo, del desarrollismo de los años 70, algunos pabellones abandonados, la presencia del automóvil hasta las propias puertas del monumento. Bueno, una situación un tanto caótica que el proyecto pretende, o el concurso pretendía o lanzaba como un interrogante para reflexionar sobre él. Este es una planimetría, una cartografía de la plataforma de Vico del siglo XVII, finales del 1690, en Granada, en la que se ve el lugar que ocuparía el espacio de la intervención, que es un espacio, esta es una fotografía del principio del siglo XX, que era un lugar agrícola que correspondía a todo el ámbito de las huertas del entorno del Generalife que rodea a la Alhambra, ¿no? Un espacio, como veis, actualmente, que es esta parte de aquí, está muy transformado con toda esta operación turística,
con todo este edificio construido, el edificio más grande de Granada justamente está en la colina de la Alhambra, que es un edificio construido por Prieto Moreno y que es el edificio que actualmente utiliza la Alhambra como los nuevos museos, donde están los talleres, los lugares de investigación, las piezas de la propia Alhambra que se recuperan, etc. Y que ya desde los años 50 del pasado siglo XX, ante la afluencia de visitantes, se comenzó a ubicar en este punto un pequeño pabellón, como veis aquí, un pabellón de entrada de tickets al que llegaban directamente los coches, los autobuses, y que posteriormente, en los años 90, ante la afluencia masiva, ese pabellón fue creciendo y se le dio esta solución, estos dos pabellones que hay aquí, pabellones de ingreso, en una operación de los años 90, pero que indudablemente se ha vuelto a quedar pequeño, en el que las colas son insostenibles, ¿no? Se producen al aire libre, sin servicios, sin información. O sea, es un lugar complejo también, con el que la Alhambra pues, pretende, al sacar el concurso, lanzar una pregunta. De ahí surge todo el proyecto, ¿no? En una posición, como vemos, históricamente la Alhambra nunca se accedía desde ahí. Este es el invento de los años 50, cuando se canaliza a todos los visitantes desde la parte posterior al monumento para evitar el colapso interno de la ciudad. Claro, la Alhambra se accedía desde la colina de la Alhambra por este punto, o de la ciudad baja por la Puerta de la Justicia. Pero aparece la puerta nueva, la puerta del turismo, que es esta puerta desde atrás que abre Prieto Moreno en el año 74, pero que ya en los años 50, en este punto es donde ubica pues, los primeros pabellones que hemos visto de ticket y donde además ya se logra que la persona que va a visitar la Alhambra entre por la parte exterior y posteriormente desde la autovía, ya se abre la autovía. Con lo cual, Atrio se convierte en un punto de articulación que en primer lugar parecería que se accede al monumento desde la parte de atrás, y así es, pero también recupera una nueva noción sobre la Alhambra que recoge el plan director de la Alhambra. El plan director es un documento maravilloso, yo os recomendaría que le echaréis un vistazo porque es un estudio de la planificación del monumento desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico, histórico, actividades, etcétera, y en el que reconoce una nueva dimensión a la Alhambra que no es solo el recinto monumental que está encerrado dentro de esos muros, que es como hasta ahora lo hemos conocido, sino también un territorio más amplio que es todo el parque periurbano de la dehesa del Generalife y que contiene cementerios, almunias, lugares agrícolas, cortijos, palacios de recreo de los sultanes, y que muestra la importancia y la relación que establecía el mundo islámico con el paisaje. De manera que entonces Atrio se coloca en una posición estratégica. Este es el territorio Alhambra, este que estáis viendo aquí, para que os hagáis una idea del recinto, del espacio, en el que, claro, en ese espacio, justamente en la proa de esa estribación se coloca la Alhambra, que se asoma a toda la dehesa, toda la parte baja de la vega que domina sobre la ciudad. Bueno, el proyecto entonces tiene varias escalas. Por un lado está esa escala del territorio, reconocer esa escala del territorio. El proyecto obedece luego a una segunda escala, que es el contexto inmediato y que parte de un proyecto de los años 90 con el que la Alhambra, con ese primer pabellón, ese segundo pabellón que habéis visto, quería organizar los nuevos accesos a través de la nueva autovía y llegaran un grupo de arquitectos austríacos, Andreas Bass, Peter Nies y Erich Humann, un proyecto fantástico que lo que recupera es la memoria del territorio, ese territorio agrícola que había desaparecido, con la construcción de una serie de infraestructuras agrícolas, de plataformas, porque es una zona abancalada que va cayendo hacia la fortaleza, dedicada al cultivo originalmente y que ellos vuelven a recuperar, vuelven a poner a producir, y con unas líneas de agua, que son estas acequias al descubierto, muy bonitas, que acompañarían al visitante hasta la entrada al monumento, ¿no? Nosotros lo que hacemos, el proyecto se queda incompleto, inacabado, el punto de encuentro con la Alhambra, con la fortaleza, y nosotros lo que hacemos es utilizar o partir de esa estructura abancalada que ellos dejan planteada y recuperar esas líneas de agua y construir a partir de ahí el proyecto, ¿no? Estas son las estructuras abancaladas de las plataformas que hay junto al Generalife, que son las cotas que tiene nuestro proyecto en relación con las murallas. Y bueno, esta fotografía aérea, que fue casi el tema de partida también. El proyecto se articula entre esa escala del territorio y luego ciertas persistencias que vamos encontrando
y que nos parecen muy interesantes para construir el trabajo, ¿no? En la Alhambra, el jardín y la ruina están conjuntamente. Es decir, la historiografía moderna ha mostrado que una manera con la que la arquitectura se acerca al monumento es a través del jardín. De hecho, el jardín es una categoría patrimonial, ¿no? Y en esa convivencia, hoy es difícil pensar la arquitectura de la Alhambra sin el jardín y viceversa. Es difícil encontrar un jardín que no intente formar parte de una arquitectura o relacionarse con la arquitectura, ¿no? Entonces, en ese simbiosis se produce el proyecto, ¿no? Con una estructura abancalada, como digo, de miradores, que es esto, que es esa estructura que proviene de la operación de los arquitectos, del concurso de los arquitectos austríacos, y que al final construye esta posición, que es una posición, la última, bancal, que es una posición de vista panorámica sobre la fortaleza. Hicimos este dibujo, ¿no? Un poco de toda la estructura de la Alhambra para colocar la situación. Estas maquetas, trabajamos con maquetas a distintas escalas, maqueta de territorio, maqueta de contexto y maqueta de detalle. Y luego entramos en esta otra escala, que es la escala, digamos, precisa ya del lugar de trabajo. Muchas de las decisiones vienen tomadas de esta escala intermedia y luego otras decisiones vienen de esta escala en la que, como decía, se recupera esta línea de agua, un muro antiguo que existe allí, ¿no? Como muro de contención de un último bancal y que sirve como punto de partida del proyecto, unos caminos de cipreses que estaban allí abandonados y no conducían a ningún lado, el camino de los cipreses de la época de Isabel II, que se planta cuando viene la reina a visitar la Alhambra y se construye la cancela romántica, o el camino del cementerio que queda bueno, esta es la cancela romántica, el paseo de los cipreses, las vistas que se producen sobre la Alhambra. O sea, la última plataforma genera una visión sobre la Puerta de los Siete Suelos. Y el proyecto sencillamente es construir esa plataforma en sección que deja, a partir de una secuencia de líneas de agua y de patios de agua, un poco que recupera esta idea, rememora esta idea de la Alhambra, y esta otra plataforma superior de llegada que se expone frente al monumento, liberando de edificación toda la zona que había delante, eliminando también los coches y plantando huertos y jardines y creando una plaza al modo de la Plaza de los Aljibes que hay entre el monumento ahora mismo, entre el Palacio de Carlos V y la Alcazaba, ¿no? Bueno, en estos paseos que hacía Álvaro Siza, pues dibujaba cosas aparentemente sin importancia y también pero que aparecen en el proyecto después, y estos elementos de articulación. Bueno, el trabajo consistió en ir dibujando, a la vez haciendo maquetas. Era muy complicado porque la topografía era muy compleja. El proyecto nace de esta serie de atracción o deseos por cosas, junto con la construcción de una serie de maquetas topográficas sobre el territorio para estudiar la ocupación. Hasta que aparece este dibujo, que es el primer dibujo que, con ya un cierto sentido arquitectónico, en el que se ve este muro con la línea de agua sobre el que se articulan una serie de piezas, de patios, que tiene mucho que ver con ese sistema de articulación, ¿no? De cómo pasar del interior de un edificio al exterior, los temas clásicos de la arquitectura islámica, y luego una plataforma superior a través de este dibujo que lo que hace es colocar al visitante sobre el lugar, ¿no? Y esas dos decisiones son las que articulan el movimiento de los 3 millones de visitantes que llegan a lo largo del año desde distintas posiciones. Pueden venir de la parte baja de la ciudad, a pie, en autobús, etcétera. Y que, claro, nosotros lo que queríamos era evitar la idea de un gran edificio con una puerta, como una estación de autobuses, con una puerta de entrada y una puerta de salida, que sería una cosa terrorífica, ¿no? Es más bien articular el paisaje con esa plataforma mirador y esos accesos, y articular la salida de un edificio a un patio-jardín que da entrada a la Alhambra, ¿no? Bueno, la solución es esta construcción de terraza que se deforma por la posición de los cipreses, la recogida de estas líneas de agua, que continúan estas líneas tan bonitas, tan fantásticas con los huertos, y un desplazamiento de los materiales de la Alhambra que se llevan a este punto, ¿no? O sea, los pavimentos de tierra compactada y mejorada, los empedrados, estas estructuras casi arqueológicas que luego se recuperan para construir los techos y las terrazas del proyecto. Bueno, como decía, la llegada del autobús que actualmente se producía en este punto, pues se desvía y se localiza en esta otra parte de atrás, se retira el vehículo y se construye y se planta una serie de jardines debajo de los vehículos de llegada
de los autobuses se coloca el parking. Y bueno, este patio de entrada con los servicios que lleva a través de una rampa a este gran vestíbulo que articula una relación con un patio de agua y con esta secuencia que comentaba, ¿no? Bueno, el proyecto es muy complejo en programas, pero lo que hace fundamentalmente es establecer recorridos y circulaciones, ¿no? Y la imagen era una imagen o los volúmenes, el objetivo del primer momento era este, ¿no? Una arquitectura muy cerrada, que también era otro de los problemas, ¿no? No hacer una arquitectura abierta en aquel lugar, sino una arquitectura que estableciera relación casi como paratas y muros de contención muy cegados y prácticamente está subterránea, ¿no? La arquitectura está hundida, ajustada a la topografía y ese movimiento llevaría a este patio, perdón, a este gran vestíbulo, ¿no? Que el techo este blanco que vemos sería la terraza superior de llegada que conduciría a este espacio de luz penumbra tamizada con esta cafetería-restaurante que conduciría al final a un patio de agua porque la luz es la que llama, como ocurre en Arrayanes y en Embajadores, ¿no? Como pasas del lugar más oscuro en penumbra hasta llegar al espacio más luminoso del patio exterior, ¿no? Donde refleja el agua, ¿no? Y luego estaría, pues este es el muro con el que se establece la secuencia en continuidad, ¿no? Que organiza el proyecto y las plantas tapizantes. Hemos trabajado también bueno, pues, con toda la vegetación y la naturaleza que hay allí, pérgolas, para construir finalmente también esta imagen, ¿no? Como de una arquitectura que cierra, ¿no? la secuencia de paratas, ¿no? Y de muros de contención y que organiza un patio interior al que aquí está la llegada del agua que viene desde la parte alta de la acequia hasta este patio, perdón, hasta este canal que entra al interior del patio, ¿no? Las terrazas altas con las pérgolas. Y luego un material importante, la decisión fue sobre el material, construir un hormigón alhambra, como lo llamamos, que es un hormigón que está hecho a través de una serie de pruebas. Nos gustaba que hubiera un hormigón que, si bien el tiempo es imposible competir con la alhambra, ¿no? Siempre Álvaro Siza decía esto, ¿no? Juan, no podemos competir con la alhambra. Digo, indudablemente es imposible competir con la alhambra, pero sí sería interesante que, como él bien decía, dejar que el tiempo pase sobre, preparar el material para que el tiempo pase sobre él y lo acerque a aquel lugar, ¿no? Hicimos muchas muestras y finalmente nos quedamos con esta solución de un hormigón con pigmentos. Bueno, este es el proyecto, ¿no? Un proyecto que intenta sobre todo integrarse con el lugar y es un proyecto que lo que pretende efectivamente es resolver un problema. Como decía Álvaro Siza en una conversación, dice, con este proyecto no hay que reivindicar nada, no hay que hacer ninguna arquitectura rupturista porque no hay que reivindicar nada, ¿no? Carlos V reivindicó, nosotros no teníamos nada que reivindicar, sencillamente lo que había que hacer era resolver un problema, ¿no? Y pues muchas gracias, esto es todo.